con esta palabra perdón, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si leemos en el Antiguo Testamento el libro de Levíticos, capítulo 4, Dios exigía una ofrenda por el pecado, a fin de que aquellos que pecaban por ignorancia, por debilidad, sin intención deliberada, pudieran recibir perdón. Pero los pecados deliberados y de rebeldía, por otra parte, debían de ser castigados con la muerte. ¿Qué ofrecían a Dios en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, para que los perdonara? Ofrecían el sacrificio de animales que estuvieran en perfectas condiciones, y el sacerdote bien ungido era el encargado de hacer todo este ritual. Esto es en cuanto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo vertió su sangre inocente en la cruz a fin de quitar los pecados de la humanidad. Jesucristo, mediante su sangre, efectuó el perdón de todos los pecados de todos los que se arrepienten y creen en Él. Amén. Qué bueno, amados hermanos, es poder saber esto, que el culpable es liberado, es perdonado, para que reciba la fe que es en Cristo Jesús, que de ahí viene el perdón. Con el perdón, amados hermanos, se olvida todo el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Con el perdón se olvida todo el pasado de culpa, pues ya ha sido eliminado, amén, en cada uno de nosotros. Esto significa que no hay obstáculo alguno para gozar de nuestro perdón y así gozarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, amados hermanos, si Dios nos ha perdonado nuestras culpas, nuestras iniquidades, a tal grado de no acordarse más de ellas, y nosotros disfrutamos de tener este perdón, de tener, amados hermanos, este gran privilegio del perdón divino, entonces es una gran enseñanza a nuestras vidas para nosotros también perdonar a nuestros hermanos. Amén. Es una gran enseñanza, por eso le hablé del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y eso, amados hermanos, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es una gran enseñanza a nuestras vidas para que nosotros también podamos perdonar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Amén. Pero por eso es el tema que traigo en esta noche, el perdón humano ordenado por Dios. El perdón no es una opción para nosotros los cristianos, los creyentes. Es una orden dada por Dios, ya que si nosotros no aprendemos a perdonar, Dios no nos perdonará. Amén. Y ahí la palabra que acabamos de leer en Marcos 11, 25, 26, lo cual nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. Amén. Jesucristo nos enseña que el perdón de Dios, aunque sea gratis a los pecadores arrepentidos, porque nosotros somos pecadores arrepentidos, no obstante, dice el Señor, permanece condicionado a la voluntad de las personas para perdonar a los demás. En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado
que se niegue a perdonar. Mire qué tremendo, amados hermanos. Aquí Jesucristo les dice a sus discípulos que todo lo que pidieran al Padre orando, dice, lo recibirán. Amén. Así dice, ¿verdad? Les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero también les hace una advertencia aquí, que para que Dios escuche esa oración, estas oraciones, el Hijo de Dios tiene que perdonar. Amén. ¿Cuántos corazones perdonadores hay aquí? ¿Cuántos perdonamos las ofensas que nos hacen, amados hermanos? Amados hermanos, yo quiero decirles que no debemos engañarnos ninguno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pensando que tenemos una gran fe suficiente para recibir respuestas a nuestras oraciones o a las oraciones que nosotros hacemos a nuestro Padre Celestial. Si secretamente, allá en lo interno, en nuestros corazones, óigame bien, guardamos, amados hermanos, rencor, si secretamente guardamos nosotros amargura en nuestros corazones contra alguien, yo le digo en esta noche, difícilmente no vamos a recibir respuestas de nuestro Dios, porque Dios escucha a todas nuestras oraciones. Pero, amados hermanos, difícilmente en estas condiciones un corazón, amados hermanos, puede recibir respuestas de parte de nuestro Dios. Amén. Aleluya, santo es el Dios Todopoderoso. Usted y yo siempre debemos de tener presente esta condición cuando cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios y lo busquemos en oración. Recuerde delante de quién estamos nosotros. Recuerde quién es nuestro Padre Celestial. Recuerde quién es Dios. Amén. ¿Sabe que una de las peticiones que siempre debemos de elevar a nuestro Dios es que perdone nuestros pecados y nos ayude a perdonar a otros? Y esta condición de perdonar se echa de ver en lo difícil que a muchos de nosotros, amados hermanos, quizás a la mayoría nos resulta. Pero por muy difícil que se haga perdonar, si practicamos el perdón, es una muestra en el que perdona, que hay una disposición de petición o de perfección de amor. Mire qué lindo, amados hermanos, cuando nosotros nos disponemos a perdonar a otros, si hemos recibido alguna ofensa o no la hayamos recibido también, ¿verdad? Porque muchas veces recibimos ofensas y en el transcurso del mensaje está esto que le estoy diciendo. Amén. Así que en Lucas 17:4, vamos a leer Lucas 17 del 1 al 4. Lucas 17 del 1 al 4. Dice: dijo Jesús a sus discípulos, mire, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase el cuello a una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdonadle. Amén. Jesucristo nos dice, imposible, nos está diciendo el Señor. Es decir, amados hermanos, es inevitable que no vengan tropiezos. Por eso hay que estar en guardia para no poner
ante nadie ningún tropiezo que lo haga caer. Porque hay de aquel por quien vienen las sentencias, con los que incitan a pecar, con estímulos falsos, con falsas razones o malos ejemplos a otros. Mire, vamos a leer el versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Por qué lo compara él con una piedra de molino? ¿Por qué será que el Señor compara esto con una piedra de molino? Porque el peso de culpabilidad es mayor que la piedra de molino, y esto implica, dice el Señor, ay de aquellos. Óigame, qué tremendo lo que dice el Señor en esta palabra. Amén. Y el versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonadle. ¿Qué nos dice el Señor? Que tengamos cuidado de nosotros mismos, que el que no reprende ni perdona está también poniendo un tropiezo delante de ¿quién? De su hermano. Delante, no sé, esto va para todos, para la iglesia, como familia, como vecinos. Amén. Si tu hermano, mire lo que nos manda a decir el Señor en esta palabra, o lo que nos dice el Señor en esta palabra. Si tu hermano peca, repréndele. Y se hallan más detalles aquí, amados hermanos. En vez nosotros de callar o guardar resentimiento contra esa persona, se nos manda a hacer que el hermano reconozca su falta. Mira, eso nos manda el Señor. A eso nos manda el Señor. Cuando miramos problemas o situaciones difíciles que están pasando acerca de esta condición en algún hermano, en vez de guardar rencor, en vez de guardar, amados hermanos, amargura contra aquel hermano, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros le reprendamos, amados hermanos. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si alguien nos ofende, si alguien, amados hermanos, está allí molestando a nuestra vida? ¿Verdad? Porque muchas veces esas situaciones nos hacen sentir muy mal. Pero nosotros que somos espiritualmente maduros, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? Tenemos que reprender a la persona. Tenemos que hacerlo reprendiéndolo como con humildad y con mansedumbre. Mire qué hermoso, ¿verdad? Si nosotros practicáramos esta cosa, o las estamos practicando, gloria a Dios por aquellos que estamos practicando estas cosas. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a quién, a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué se requiere para hacer esto? Tener, amados hermanos, elevada espiritualidad. Y por eso, amados hermanos, entonces por eso muchas veces, porque no tenemos esa elevada espiritualidad, porque no somos espiritualmente maduros, amados hermanos, por eso es que escasea tanto el cumplimiento de esta palabra, o se hace de la vista gorda, y muchas veces, amados hermanos, es fácil que alguien cometa alguna ofensa contra nosotros, y muchas veces lo hacemos en público. Amén. Muchas veces nosotros no meditamos, no nos detenemos a pensar, sino que lo decimos en público, y muchas veces hasta podemos andarlo contando y divulgando a muchas personas. Amén. Mire lo que demanda el Señor para los cristianos, dice, espiritualmente maduros. Para los cristianos, amados hermanos, que hemos recibido al Señor, que tenemos, que hay un grado de espiritualidad, ¿verdad? Cuando debería, dice, de comenzarse en privado, no en público,
sino en privado. El que reprende debe de ser prudente en sus juicios, no sea que haya tomado a mal algo que se le ha cometido sin mala intención o por ignorancia, ¿va? Porque muchos ofenden y así a la ligera y no se dan cuenta que han ofendido. Amén. Muchas personas pasan así. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, amados hermanos? Deberíamos de decir si se sintió ofendido, hablar con la persona en privado y reprenderle, amados hermanos, prudentemente, ser juiciosos en estas cosas como cristianos. Amén. No sea, dice, que haya tomado a mal algo o que se haya cometido sin mala intención o por ignorancia. Entonces, ¿quién debe pedir perdón al otro? ¿Quién debe pedir perdón al otro cuando se recibe una ofensa? Es el que pone a reprender aun cuando lo haga por las buenas. Óigame bien. Aleluya, santo es nuestro Dios. Y mire qué tremendo. Y si se arrepiente, dice, perdonadle y olvida la ofensa. No vuelvas a recordarle ni a mencionarle. Amén. Pues si se menciona otra vez la ofensa, amados hermanos, entonces ¿qué pasa? Si se está mencionando la ofensa, mire que y está repitiendo lo mismo. ¿Qué pasa, amados hermanos? Demostrará que no hubo un perdón verdadero. Amén. Eso se demuestra, que no hubo un perdón verdadero. El deber de perdonar no se agota con la primera ofensa. Mire, y hasta se vuelven enemigos y muchas veces pasan hasta dentro de las iglesias. Con una ofensa se vuelve enemigo, no le quiero hablar, no quiero volver a la iglesia porque ahí está aquel hermano, porque ahí está aquella hermana, y para qué voy a ir, no la quiero ni ver, ni me la quiero encontrar. Y si nos encontramos, una agarra por un lado y es bien tremendo, amados hermanos. Así que el deber de perdonar no se agota con la primera ofensa. Mire el versículo 4 que nos dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, dice, ¿qué dice? Perdonadle. Una ofensa repetida 7 veces, amados hermanos, en un solo día es algo tremendo. Amén. ¿Ha recibido ofensas usted así en un día? ¿Ah? Es algo tremendo. Pero si el ofensor muestra un sincero arrepentimiento, el deber de perdonar en cada uno de nosotros debe de ser, ¿cómo? Si dice ahí que si 7 días viene el ofensor y lo ofende, dice que el deber de nosotros de perdonar es, si dice 7 veces 7, ¿cómo sería la manera de perdonar de nosotros? Siempre tenemos que perdonar nosotros. En Efesios 4:32 dice, antes sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos que ser entonces nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, de espíritu perdonador, dispuestos, amados hermanos, a pensar bien si no hay evidencias de ofensa. Si alguien nos ofende, tenemos que pensar bien nosotros. Si creemos, ¿verdad?, que no hay evidencias de ofensas. Y a no aguardar resentimientos ni espíritus de venganza contra otros. Amén. ¿Sabe, amados hermanos, que ser ofendido no es tan peligroso? ¿Sabía esto usted? Que me ofendan a mí no es tan peligroso, o que lo ofendan no es tan peligroso para el alma como ofender. ¿Por qué, amados hermanos? Pues el que ofende es el que tiene el problema, no es el que recibe la ofensa. Yo puedo recibir una ofensa,
Usted me puede venir y ofender, pero si yo voy y lo ofendo a usted, ¿quién es el que tiene el problema? ¿El que recibe o el que hace la ofensa? ¿Ah? ¿Quién tiene el problema? El que ofende es el que tiene el problema. El que recibe la ofensa, si es cristiano, maduro, tiene que ayudarle más bien para que recapacite, para que venga el perdón sincero de esta persona. Oiga, el que recibe la ofensa, si es espiritual, si hemos recibido a Jesucristo, amados hermanos, si practicamos lo que dice la palabra del Señor, si yo recibo la ofensa y yo la recibí, voy al que me ofendió. Amén. Voy al que me ofendió. ¿Para qué? Para poderle ayudar a esta persona. El creyente, amados hermanos, tiene que haber, ¿qué le dije anteriormente? Humildad, porque la humildad facilita la unidad. Y en la unidad, amados hermanos, se manifiesta el perdón. No puede una persona soberbia, altiva, orgullosa, amados hermanos, qué difícil. Por eso es que nosotros debemos de pensar y meditar en nuestra vida si hay soberbia, si hay orgullo, si hay vanidad, si hay cosas, es bien difícil. Porque para que esto pase en nuestra vida, el cristiano tiene que tener humildad. Amén. Y tiene que haber, aparte la humildad dice que facilita la unidad. Y en la humildad se manifiesta el perdón. Sin perdón no hay unidad. Y sin unidad no derrotaremos a nuestros enemigos espirituales. Amén. Ahora bien, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo debemos nosotros perdonar al hermano? Si el ofensor, amados hermanos, no quiere reconocer su falta, su pecado, entonces se lleva a un proceso de perdón. Por eso le decía al principio, ¿verdad? O anteriormente, que muchas veces nosotros recibimos la ofensa y desde que recibimos la ofensa la queremos hacer público. Pero bíblicamente, amados hermanos, esto requiere de varios pasos para nosotros ayudar a aquella persona. Y por eso vamos a leer a la luz de la palabra en Mateo 18, 15, 16, 17 y 18, a la luz de la palabra, amados hermanos, para que podamos aprender en esta preciosa hora. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 18. Gloria a Dios. Mateo 18, 15, 16. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Aquí vamos a ver un primer paso. El ofendido habla con el ofensor. Si yo recibo la ofensa, me voy con el que me ofendió. Mire qué precioso es esto. Amén. No consientas que tus resentimientos infecten tu corazón. Por eso vamos al ofensor, porque nosotros no queremos, amados hermanos, resentimiento. No queremos tener infestado nuestro corazón. No queremos tener cargado nuestro corazón con este tipo de cosas. Como una herida, mire cómo es esto cuando no hay perdón. Es como una herida que es mucho más peligrosa cuando produce un derrame interno en vez de sangrar externamente. ¿Verdad? Que difícil, y uno puede verse sanito por fuera, pero por dentro hay algo que está afectando nuestra vida. Hay cosas que nos pueden estar agobiando. Hay cosas que como de lo que estamos hablando en esta noche, podemos tener resentimiento, podemos tener cosas ahí que están dañando contra otra persona.
Y eso es lo que queremos nosotros en esta noche, aprender, amén, y poner en práctica. Así que una herida que es mucho más peligrosa cuando produce un derrame interno en vez de sangrar el exterior, es más peligrosa. Sino que aquí vemos que el ofendido tiene que darle salida, amonestando al hermano con sinceridad y mansedumbre. Mire cómo debemos de llegar nosotros a esa persona que nos ha ofendido. Tenemos que llegar con sinceridad y tenemos que hacerlo con mansedumbre. Si el hermano, amados hermanos, ha causado un daño considerable, hay que hacerle entender que se percate del daño que ha causado. Pero ¿cómo, amados hermanos? Reprendiéndole a solas, en la presencia de Dios, invocando la ayuda del Señor en oración. Así debemos de llegar nosotros a esa persona que nos ha ofendido. No vamos a ir y contarlo al vecino y contarle al que está al lado. Tenemos que ir a solas a esa persona, ¿verdad? Si podemos traer, dice, a la persona al buen camino de esta manera, no hay que decirle a nadie lo que ha pasado esa persona. O sea, las dos personas, el ofendido y el ofensor. No le diga nada a nadie. Amén. Y dice que si te escucha, entonces mire qué maravilloso esto. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Es decir, si acepta tu reconvencimiento o nuestro reconvencimiento a esa persona, amados hermanos, y reconoce que ha pecado, se acabó la controversia entre esas dos, entre el problema entre esas dos personas, amén. Y todo ha terminado como felizmente, no hay que hablar más de ello. Entonces la comunión fraternal queda renovada. Mejor aún, dice, has ganado a tu hermano para el Señor. Pero hay otra opción aquí, la opción 2. Pero si no te escucha, si no diere resultado, vamos a ver qué dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. Aleluya. Si no reconoce su falta, no hay que desesperarse, sino tratar de persuadirlo otra vez. Con una vez no bastó, entonces hay otra segunda opción. Toma aquí, mire, aquí sí, aún contigo, dice, a 1 o 2 hermanos, no solo para que traten de convencerlo, sino que por el testimonio de 2 o 3 testigos quede constancia de lo que se ha dicho y el otro no pueda negar después. Amén. Cabe también, amados hermanos, el caso de que el acusador no tenga toda la razón. Entonces está la opción 3. Ahora, si rehúsa escucharles, a ellos dile a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Si no quiere oír a 2 o a 3 testigos, o no se deja convencer con las razones que los 2 o 3 testigos pueden aportar, queda como último recurso presentarlo como este caso, amados hermanos, a la iglesia. No solo los líderes, amados hermanos, aquí no solo los líderes o no solo los ancianos, amén, sino que, amados hermanos, aquí tiene que ser, porque los líderes o los ancianos, el pastor, amados hermanos, son los encargados de ejecutar la disciplina. Pero aquí dice que como último recurso presentar el caso a la iglesia, no solo a los 3 personas o a los 3 testigos de los cuales habla anteriormente, sino que hay que llevarlo a la iglesia. Y la opción 4, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Mira el versículo 17 lo que dice.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mire qué tremendo. Quiero decirles, amados hermanos, que Jesús, en cuanto a los gentiles y publicanos, Jesús recibía a los gentiles, aleluya, y alababa su fe, y recibía a los publicanos y comía con ellos. Pero aquí se refiere a ellos en cuanto a que representaban el sector pecador y odioso de la sociedad. Por eso mismo da a entender Jesucristo aquí, amados hermanos, que la iglesia no debe escatimar esfuerzos para hacer que el ofensor sea amorosamente devuelto a la comunión de la iglesia tan pronto, amados hermanos, esta persona recapacite. Amén. Porque si no, dice que es como un gentil, como un publicano, como que nunca recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como que estuvo en la iglesia pero no estuvo haciendo, ¿verdad?, o escuchando el mensaje del Señor, solo escuchándolo y no practicándolo. Amén. Porque de esto se trata el mensaje del Señor: escucharlo, atesorarlo en nuestra vida y ponerlo por obra. Aleluya, santo es el Dios todopoderoso. Dele palmas al Señor en esta preciosa hora, amados hermanos. Aleluya. Entonces, qué bueno que una persona, amados hermanos, con este tipo de tratamientos, ¿verdad?, recapacite y luego, ¿verdad?, está en la comunión con los santos. Aleluya. Mientras el pecador, amados hermanos, que ha sido puesto fuera de la comunión, no se arrepienta, no cabe en la comunión de la iglesia. Mire qué dice la palabra del Señor. Dice que si esta persona que ha sido amonestada, que se le ha dicho en estas 4 opciones, no puede estar en la comunión de la iglesia. Y el versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, dice, será desatado en los cielos. Este versículo asegura que Dios en el cielo lo ratifica, lo confirma y lo aprueba. Amén. Óigame este versículo que dice: lo que atemos aquí en la tierra, si nosotros practicáramos estas cosas, hiciéramos estas cosas, el Señor dice que lo ratifica, lo afirma. Porque todo, dice, lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. De cierto, dice, os digo que todo, mire, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos que orar nosotros como iglesia, y orar mucho los unos por los otros para no caer en este tipo de situaciones. Amén. Porque si el Señor lo dice en su palabra, es porque se